Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy el último, ya terminamos. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este evento. Estamos encantados de contaros en qué consiste este servicio nuevo que vamos a tener en la Administración General del Estado a partir de ya mismo, gracias a los fondos que estamos utilizando por todos los países para poder poner en marcha este tipo de proyectos. Soy Ángel Martín, efectivamente, y vengo de la Secretaría General de Administración Digital, que es parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En primer lugar, os voy a contar el contexto y objetivos en los cuales se enmarca el proyecto. A continuación, os voy a contar cómo lo estamos montando, en qué consiste exactamente. Y, por último, voy a contaros también algunas de los primeros proyectos que ya estamos poniendo en marcha gracias a estas tecnologías. Vayamos con el primer punto. Bueno, el contexto y los objetivos, como digo, se enmarcan dentro del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, cuyo eje 1, que ven ustedes en la pantalla, contiene una línea de actuación que se denomina automatización inteligente de procesos. Aquí se enmarca la medida 5, conocida como el Servicio de Automatización Inteligente. En ese plan, lo que se especifica respecto a esta medida son básicamente esos dos puntos. Por un lado, impulsar un servicio de automatización inteligente que sea común a toda la Administración General del Estado. Esto es, a que dé servicio a todos los ministerios y organismos dependientes en la adopción de estas nuevas tecnologías. Para ello, se va a diseñar y se está implantando una plataforma centralizada que permite la automatización de procedimientos administrativos, tareas, procesos, etcétera, que continuamente están funcionando a lo largo y ancho de la Administración General del Estado. Se trata, además, de tener en cuenta una posible reutilización de componentes, incorporando, además, múltiples tecnologías como puedan ser la robotización o la inteligencia artificial, como veremos. Además, se va a crear también, al mismo tiempo, una plataforma que tramite los procedimientos administrativos de extremo a extremo y que permita reducir los tiempos de tramitación en este tipo de procedimientos. Pues bien, para hacer esto, uno de los principales ingredientes que nosotros estamos incorporando es la tecnología conocida como Robotic Process Automation, o RPA, en sus siglas en inglés también. Esta tecnología se utiliza principalmente cuando necesitamos trabajar en entornos en donde se producen tareas muy repetitivas. Típicamente, además en la Administración General del Estado, esto es muy común, en donde hay funcionarios que habitualmente trabajan realizando exactamente las mismas tareas, los mismos procesos. Es ahí donde puede encajar esta tecnología que consiste en implementar robots virtuales que se integran con todo software que utilizan esos funcionarios en su día a día. De este modo, el robot trabaja del mismo modo que un funcionario, replicando exactamente las acciones de ese puesto de trabajo, y en una primera fase nosotros nos dirigimos a procesos y tareas que sean simples, sencillas, porque, como es natural, estamos empezando y aprendiendo. Como digo, esta tecnología emula al empleado. En este sentido, se conecta, por ejemplo, a través de una VPN, utilizando Citrix o cualquier sistema que tengan ahora mismo en los distintos departamentos ministeriales para teletrabajar, por ejemplo. Y en ese sentido es un robot virtual. Se tarda muy poco en implementarlo. Como digo, no es necesario cambiar nada. Decimos que los robots son muy limpios, lo dejan todo como está. Sí, se adaptan a lo que hay, trabajan como un funcionario más. De hecho, se denominan también fuerza de trabajo digital. Como digo, no hace falta incorporar en los organismos destinatarios ningún tipo de cambios a su infraestructura, y todo ello es documentado de forma muy consistente para poder asignar a esas tareas uno o n robots en función de la demanda. Como digo, esto repite un poco, el robot repite lo que hace un ser humano, no obstante, existirán puntos en donde no sepa qué hacer y ahí solicitará la intervención humana en puntos concretos.
nos planteamos, en una fase posterior, incorporar mecanismos de machine learning que ayuden en ese tipo de toma de decisiones. Como digo, está especialmente indicado esta tecnología en procesos donde hay un alto volumen de información, son muy repetitivos, se basan en reglas muy concretos, que están sujetos a los errores que cometemos los seres humanos y está particularmente bien definido en aquellos entornos en donde o bien hay picos de demanda y por lo tanto se ha producido un cuello de botella, o hay pocos funcionarios por lo que sea, o los sistemas están un poco antiguos, obsoletos, o todo a la vez, y ahí es donde suele encajar este servicio que pueda ayudar a desatascar. Tiene una consecuencia directa de impacto en el negocio, gracias a esta rápida implementación, a que mejora la experiencia del ciudadano, puesto que va a tardar menos tiempo en tramitarse sus solicitudes, habrá menos errores y también libera al funcionario de cierto tipo de cargas y de tareas manuales para poder realizar otras, seguramente de mayor valor añadido. Ya hemos comprado 400 robots con esta tecnología, los estamos desplegando en este momento que estamos hablando, y este despliegue se está gestionando y orquestando en la Secretaría General de Administración Digital, donde trabajo. Desde ahí vamos a automatizar una serie de procesos en distintos organismos. Con ellos no pactamos ni comprometemos asignar un número concreto de robots, sino que se acuerdan niveles de servicio que han de cumplir esos robots. Es así que en esta tecnología un robot no puede estar ejecutando varios procesos a la vez, sino solo puede estar asignado a uno de ellos. Por eso será posible que el mismo robot se encuentre ejecutando un proceso en el Ministerio de Trabajo por la mañana y otro proceso completamente distinto, el mismo robot, en otro ministerio u organismo por la tarde, siendo esto asignado en cada momento por la SGAD. Esto es lo que le da el sentido, sobre todo, a un servicio centralizado, puesto que este tipo de tecnología requiere lo que se conoce como orquestación, ecualización. Esto es una optimización continua de los recursos finitos que uno tiene, en este caso los 400 robots, para que sea posible extraer el máximo provecho en todo momento. De manera que si vemos que la demanda en un organismo disminuye, podamos enviar o asignar esos robots a otras tareas. Otra tecnología que también estamos incorporando para cumplir este objetivo que hemos planteado al principio son las que se conocen como BPM o Business Process Management. A diferencia de la anterior robotización, en donde generalmente tiene sentido en tareas muy concretas, muy repetitivas, en este caso hablamos de herramientas que cubren un procedimiento administrativo, por ejemplo, de extremo a extremo, desde el principio hasta el final. Son más invasivas, aquí no son tan limpias como los robots porque añaden una capa adicional a lo que ya hay. Y entre las características que destacan en estas herramientas, y nos vienen muy bien, es, en primer lugar, pues que conoceréis que se conocen como ser low code o no code, esto es, son fáciles de implementar y permiten que pueda participar en su implementación incluso personal del negocio, que no tengan conocimientos de programación. Como digo, automatiza procesos de punta a punta, tiene una gran capacidad también de integrarse con lo que ya hay en los ministerios. Existe una enorme cantidad de componentes distintos que se pueden reutilizar y son modulares, de manera que un bloque puede ser utilizado en otro procedimiento administrativo y gran parte y muchos de los procedimientos administrativos tienen, desde luego, tareas muy parecidas o muy comunes. También el control se va a realizar de manera unificada y centralizada desde las SGAD. Permite una implementación ágil gracias sobre todo a esa potencial reutilización, al conjunto de librerías que os comento, que permiten esos desarrollos tan rápidos. Y luego, la característica de este tipo de tecnología denominada hiperautomatización, que viene a ser una mezcla de distintas tecnologías que ya hay en el mercado con un alto grado de madurez, como puedan ser OCRs avanzados, tecnología RPA, que es la que he contado anteriormente, inteligencia artificial. Respecto a la inteligencia artificial,
tanto en RPA como en BPM tenemos la intención de incorporar algún tipo de inteligencia artificial muy básica en una primera instancia, básicamente en la gestión de documentos, típicamente para clasificarlos, para extraer cierto tipo de información, para procesar a veces el lenguaje natural y, en definitiva, para poder ayudar en esas tareas en donde se busca replicar el trabajo que hace un ser humano, un funcionario. Con esos ingredientes estamos montando lo que se conoce como el Servicio de Automatización Inteligente, o SAI. Como digo, es un servicio que se aborda desde la Secretaría General de la Administración Digital, en donde estamos montando un centro de excelencia. Entonces, aparte de la tecnología, estamos formando, incorporando a empresas que nos ayuden a crear lo que conocemos como un centro de excelencia que permita operar estas soluciones de robotización y que permita trabajar en todos los puntos de un proyecto de este estilo, que veremos a continuación, de manera óptima. Como digo, los robots se van a ofrecer como un servicio, no se da el robot, se ofrece un servicio, estará centralizado en la SGAD y se apoya toda esta estructura en esos tres pilares fundamentales que ven ahí: el desarrollo y la orquestación que hacemos, la seguridad y las comunicaciones que tiene que haber desde la SGAD, en este caso, al resto de los organismos, y la arquitectura RPA. Todo ello a través de la infraestructura de red que tenemos en la Administración General del Estado, conocida como Red SARA. ¿Qué incorpora qué ofrece este servicio que vamos a crear nuevo en la Administración General del Estado, que estamos creando, mejor dicho? Pues, como digo, vamos a automatizar trámites que ya existen. Entre los organismos y nosotros identificaremos y valoraremos y decidiremos cuáles son aquellos más adecuados para empezar a trabajar. Diseñaremos junto con los organismos distintas especificaciones y soluciones concretas. También este enfoque permite una normalización de procedimientos, de buenas prácticas, de conocimiento en general, que permita no tener que ir inventando la rueda en cada organismo, sino que el enfoque sea lo más homogéneo posible. Ya digo que estamos en un proceso de aprendizaje, pero la idea es esta. Y, por último, también vamos a proporcionar capacidades analítica y reporting en tiempo real sobre cómo se están ejecutando los robots en cada momento. Para ello, como digo, nos vamos a dotar de personal especializado, de capacidades, de licencias y de la tecnología que os he comentado. Vamos a utilizar el CPD que tenemos y la red que tenemos. Y esto permite una flexibilidad y una economía de escala que permite aprovechar mejor estos recursos y arquitecturas que estamos adquiriendo. ¿Beneficios derivados de este servicio nuevo? En primer lugar, un mejor servicio ofrecido al ciudadano. ¿Por qué? Porque, como decía antes, en esos procesos que son susceptibles de atascarse o ir más despacio, debido, pues, como comentaba, a que haya un número de funcionarios escaso o que haya picos de demanda o al uso de sistemas antiguos, todo esto nos suena mucho, sobre todo en los últimos 2 años, nos viene muy bien ahí. Ya digo que tiene una muy alta rapidez de implementación, también permite un ahorro de costes, aumenta la productividad porque automatiza tareas rutinarias, evita, como digo, riesgos y errores personales y humanos, optimiza los recursos, se centra en los servicios y no en la tecnología y permite, como digo, aprender, reutilizar y tener buenas prácticas, que es parte de lo que también vamos a tener en este servicio. El ciclo de vida de robotización es el esquema clásico que pasa de la idea al servicio. Ya en la actualidad tenemos una extraordinaria cantidad de ideas, esto es, de sugerencias, de peticiones de distintos ministerios, casi todos los ministerios, por no decir todos, ya están interesados en este servicio y nos dan tareas, procesos, ideas en donde ellos consideran que encaja esta tecnología. A continuación, se analiza estas ideas, se ve si efectivamente tiene o no sentido esta tecnología en esas ideas y así hasta que se asegura la capacidad del servicio si se ha puesto en marcha. Este sería una diapositiva que detalla para cada uno de esas fases
pues, qué herramientas estamos utilizando, en dónde impacta cada uno de cuáles son los roles y quiénes son los que participan en cada una de las fases que he descrito. Entrando en detalle en el paso 1 de la generación de la idea, en primer lugar, alguien nos sugiere que le ofrezcamos este servicio, nos pide robots, por ejemplo. Nosotros en las GAZ analizamos esto, valoramos la eventual necesidad de utilizar este servicio o no, y si se aprueba, definimos cuáles son los requisitos técnicos para habilitar esta automatización. A la derecha ven uno de los formularios que nos envían cumplimentados los ministerios y a continuación pues vamos a estudiar la idea. Una vez se valora como adecuada, ya se mandan personas a analizar efectivamente ese proceso. Esto se materializa en lo que se conoce como el documento de definición de procesos o DDP, en donde se llega a grabar a los funcionarios trabajando. Esto es cada uno de los clics que hace, dónde los hace, qué herramientas utiliza, qué información traslada de una a otras. En definitiva, lo que viene a ser un análisis muy detallado perdón, sobre lo que se hace ahí. Se hace un cálculo de la eficiencia en términos del retorno de la inversión, en términos de cuánto nos cuesta mandar robots y cuánto se ahorra gracias a que el robot está ahí. En cuanto a tiempos, costes, número de robots, etcétera. En su caso, se aprueba, se acuerda entre todos los participantes cuál es el alcance y ya empezamos a construir y desarrollar el caso de uso. Aquí trabajamos conjuntamente, evidentemente, los organismos y nosotros. Los organismos son quienes conocen el negocio, el problema, lo que sea que haya que robotizar ahí. Por lo tanto, son un actor destacado y tienen que estar ahí. En este punto se van a acordar, es donde se concretan y se acuerdan los acuerdos de colaboración con ellos, con los organismos, y se establecen los roles por uno y por otro lado. Aquí no vamos a ser rígidos y sabemos que la casuística es muy diversa y habrá casos en donde habrá un mayor peso por parte de las GAZ y viceversa. También tenemos en cuenta, evidentemente, la transición, el cómo va a ser esto en el día después. Entonces, habrá acciones de formación hacia los organismos y los funcionarios implicados, hay planes de proyecto y ya se está trabajando. Esto la verdad que está bastante avanzado. Y por último, perdón, el servicio en sí, en donde las GAZ también tiene un papel, como digo, de orquestación de los robots, de altas, bajas, de modificaciones de servicios, de procesos que van a ocurrir. Aquí es donde las GAZ también en este servicio SAI, a proporcionar actividades de soporte de todos los niveles. El modelo de gobierno que tenemos planteado con los organismos, en cada una de estas fases, pues ven ustedes dónde intervienen las GAZ y dónde interviene el organismo. Perdón. Tanto en la fase 1, a la hora de evaluar esas oportunidades, las ideas, la aprobación de las mismas. En la fase 2, que construye los casos de uso, evidentemente en la aprobación tienen que estar las dos partes. La fase 3, que tiene que ver con la construcción, donde la aprobación también tiene que venir por ambas partes y la planificación también. Así como en la transición, las dos partes trabajan en la realización de las pruebas y la aceptación de las mismas. Y finalmente en el servicio, las dos partes monitorizan ese servicio. Entonces, serán las dos partes las que podrán en todo momento ver cuál es esa actividad, ese desarrollo y en qué punto se encuentran los robots. Todo esto requiere una organización de las personas a la hora de relacionarse unos con otros, los organismos con otros, en donde habrá tres grandes niveles. El estratégico, que tiene que ver con la toma de decisiones clave, el táctico, que supervisa la ejecución de los servicios, y el operativo, que es el que está en el día a día de las tareas relacionadas con este proyecto. Un ejemplo de itinerario en un organismo pues sería esto. En primer lugar, hay que tener una claridad total sobre cuál es el proceso a robotizar, los requisitos y las necesidades. A continuación, nos tienen que facilitar toda la información de esos procesos.
tenemos que aprender a hacer el trabajo como ellos. En tercer lugar, y esta parte pues, es complicada desde el punto de vista técnico, tiene que ver con las comunicaciones, con cómo vamos a enviar a los robots a los organismos destinatarios de manera segura y teniendo en cuenta la enorme diversidad de comunicaciones que hay. Se facilitarán recursos funcionales y técnicos, como digo, habrá que coordinarse y finalmente habrá que trasladar una nueva cultura en este tipo de proyectos sobre qué significa esto, cómo funciona, qué implica y cómo se hace. Para finalizar, un par de sitios en los que ya estamos trabajando desde hace algún tiempo utilizando estas tecnologías. Este es un ejemplo de cómo valoramos en términos de riesgo, de valor o de dificultad la implementación de estas tecnologías. Evidentemente estamos empezando por lo fácil. Hoy, precisamente, la ministra Nadia Calviño ha anunciado este proyecto en el IFEMA. Se llama Proyecto Kit Digital y es posiblemente la subvención más importante que se ha producido en la historia de nuestro país. Consiste en 3.000 millones de euros dirigidos a todos los autónomos y todas las pymes, ofreciéndoles soluciones de digitalización. Se trata de ayudar a las pymes y a los autónomos en ese proceso que tienen de digitalización continua, otorgándoles unas subvenciones en forma de bono digital, que les ayude a mejorar desde el punto de vista de su transformación digital. En este caso, se ha visto que la tecnología RPA es idónea porque, desde luego, van a ser tareas muy repetitivas, va a ser un número extraordinariamente alto de solicitudes. Muchas se concederán, otras no, tendrán fallos, tendrán errores, tendrán etcétera. Y habrá que realizar, como en toda subvención, muchas comprobaciones. Comprobaciones que generalmente serán las mismas o muy parecidas entre sí, dependiendo del tipo de pyme, o si es autónomo, del tipo de bono, etcétera. Pues bien, ahí tiene sentido o ha cobrado sentido que sea la tecnología RPA la que se utilice para ayudar en este macroproyecto, porque la verdad es que no es difícil desde el punto de vista de que es una subvención, y ya sabemos dar subvenciones, pero incorpora pues, que el volumen es extraordinariamente alto y que los tiempos son muy bajos. Entonces, ahí es donde se ha valorado esta tecnología y ahí estamos trabajando ya desde hace meses para que ahora, cuando se lancen en esta primera tanda de 500 millones de los 3.000 que ha anunciado esta mañana la ministra, pues podamos repartirlos con agilidad. En este proyecto, además, hay que integrarse con varios actores que están integrados e implicados en el proyecto, las cámaras de comercio, Red.es, etcétera. Hay mucha gente del ecosistema que tiene que ver con las pymes y los autónomos. Y, como digo, la gestión de los robots se va a realizar de las GAT. Típicamente, si hay que comprobar a través de un NIF, un CIF, que una empresa es una empresa o que está al corriente de pago de las ayudas, de sus obligaciones con la Hacienda, con la Seguridad Social, ese tipo de tarea repetitiva la puede hacer un robot sin parar. Un robot equivale aproximadamente al trabajo que realizan entre 8 y 12 funcionarios en función de la complejidad de la tarea y del caso de uso concreto, ¿no? Porque los robots no paran nunca y están siempre dedicados a esa tarea si así es necesario. Otro sitio donde estamos trabajando con intensidad es el SEPE. En este caso, a diferencia del anterior, aquí hay un grandísimo número de tareas que van a robotizarse utilizando esa tecnología desde nuestro servicio. El objetivo, evidentemente, es mejorar la eficacia y el servicio al ciudadano que se da desde el SEPE. Y aquí, a diferencia del anterior, que es un proyecto que parte de cero, no existía ningún tipo de herramienta informática que fuera capaz de gestionar 3.000 millones de euros rápidamente
y por eso se ha optado por hacerlo con la tecnología RPA. En cambio, aquí SEPE sí tiene una cierta experiencia, tiene personal formado, han hecho ya sus experimentos, sus proyectos, pilotos, sus POC, que hace que ahí, a pesar de que hay una gran diversidad de proyectos y procesos a robotizar, pues también contamos con un aliado que sabe de qué trata esto. Y nada más por mi parte. Nada más que decirles que muchas gracias por su atención. Y un placer estar aquí. Yo sí me gustaría hacerte alguna. Muy bien. Luis, que escuchándote casi me han dado ganas de pedir el reingreso administrativo ando jubilado. La verdad es que es una maravilla, ¿no?, el que esta tecnología la podáis integrar. Una primera pregunta sería la de... Has puesto el ejemplo en el que estaba pensando yo antes, que es el de las subvenciones, pero claro, yo solo en el Gobierno de La Rioja, de donde vengo, creo que tendríamos unos 300 tipos de subvenciones. ¿Qué grado de reusabilidad va a tener el hecho de lo que programéis en este proyecto para que luego sirva para los otros chiquicientos tipos de subvenciones que tiene la AGE e incluso una posibilidad de extrapolación al resto de administraciones para que luego les sea fácil implantarlo? Esa es una primera pregunta, a ver si rompemos el hilo. Muy bien. El enfoque tradicional a la hora de resolver ese tipo de proyectos era crear una herramienta informática a medida que gestionaba la subvención desde el principio hasta el final. Y por lo tanto era muy difícil reutilizar esa herramienta para otros tipos de subvenciones. Porque es verdad que dos subvenciones se parecen en poco más allá del nombre muchas veces, porque los requisitos, los beneficiarios, etcétera, son muy diversos, muy diversos. Este tipo de enfoque que he presentado permite no tomar la subvención como una solución de extremo a extremo, sino que en primer lugar se granulariza, se divide, se subdivide, se analiza y se ven ciertos pasos concretos de esa subvención donde un robot puede ir, porque el robot no va a ejecutar la subvención de extremo a extremo, sino que va a hacer una de esas partes que son necesarias en esa subvención. Entonces, a pesar de lo que he dicho antes, de que dos subvenciones se pueden parecer muy poco, si lo tomamos como la subvención completa, pero si la subdividimos en partes, sí que existen muchas partes que son muy parecidas en todas las subvenciones. Típicamente los dos ejemplos que he puesto hace un momento. Comprobar que el beneficiario, o el solicitante, mejor dicho, cumple con sus obligaciones con Hacienda o cumple con sus obligaciones con la Seguridad Social. Esos dos. O que es español, o que, etcétera. Hay cierto tipo de requisitos que sí se suelen repetir, digo suelen, con prudencia, en casi todas las subvenciones que se otorgan desde cualquier organismo de nuestro país. Pues bien, ¿cómo vamos a hacer esa comprobación? ¿Cómo sabemos que un español es español o que una empresa ha cumplido sus obligaciones? Pues como lo venimos haciendo ahora, a través de la plataforma de intermediación de datos que permite hacer una pregunta a esa plataforma, conectarse con el organismo que conoce la respuesta y ver qué nos dice. Pues eso es lo que hace un robot. Una vez se ha programado esa parte, pues desde luego va a formar parte de una librería de procesos ya programados para que si en el futuro aparece otra subvención en donde también hay que ir a toda velocidad, como en este caso, pues no partamos de cero. A lo mejor hay que tocar un poquito, pero no será como ahora que hay que empezar desde cero y tenemos que ver cómo acceder desde un robot que no es un ser humano a la plataforma de intermediación, cómo le pasa un dato, cómo lo entiende el robot. Todo eso lo estamos haciendo ahora, pero va a ser la primera y espero que la última vez que se haga así, porque ya podremos reutilizar. Entonces, y sí, efectivamente, a lo largo y ancho de la AGE, mire uno donde mire, la verdad es que encuentra con facilidad muchos casos en donde los procesos son muy repetitivos y hay muchos. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Alguna pregunta más?
Muchas gracias por tu presentación. Tengo una duda para los procesos que has comentado de BPM. ¿Cuál es el orquestador técnico para que pueda interactuar con todas las soluciones que se implementan, inteligencia artificial? No te estoy entendiendo. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? En los procesos de BPM que comentabas, ¿cuál es el orquestador técnico que al final interactúa con todas las soluciones en todo el proceso, ¿no? que se automatiza? Gracias. Muy bien. En el caso de BPM, el enfoque va a ser distinto que en el de RPA. Efectivamente, en RPA nosotros somos el orquestador, pero el caso BPM va a ser distinto, porque como comenté al principio, BPM es una tecnología más pegada al proceso concreto. Esto es, añade una capa adicional, no son tan limpios como comentaba de los robots, que lo dejan todo como está y utilizan las herramientas que hay ahí. No. BPM añade una capa más o incluso puede llegar a sustituir los sistemas que ya existen en un organismo. Entonces, en esos casos en donde utilicemos BPM, la orquestación, aunque la ejecución va a estar en las GAD, esa orquestación va a estar más del lado evidentemente, del organismo que sea, porque son ellos los que conocen el negocio que tienen que gestionar. Muchas gracias.